Hola, 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 muy buenos días a todas, que el Señor les bendiga. Estamos aquí en estos devocionales del día sábado, agradeciendo al Señor, ¿cierto?, por esta hermosa oportunidad que Él nos entrega de poder estar aquí buscando de su palabra, de ese consejo, de ese tiempo con el Señor, ¿cierto?, en este llamado a recibir el mensaje del Señor para nuestras vidas. Oramos al Señor, como es de costumbre, para pedirle que Él nos entregue la gracia, la sabiduría y podamos recibir de mejor manera, ¿cierto?, la palabra del Señor. Padre Celestial, damos gracias en esta mañana, Señor mi Dios, por estar reunida ante su presencia. Agradecemos este tiempo, Señor mi Dios, y dejamos y presentamos en sus manos, Señor mi Dios, este mensaje. Sea usted siempre dándonos esa gracia del cielo, Señor mi Dios, para poder entregar con amor, con temor, Señor mi Dios, su palabra. Ayúdanos, Señor mi Dios, para poder recibir también y poder disponernos, Señor mi Dios, en estos minutos, este mensaje, Señor mi Dios, que usted tiene para nosotros. Gracias damos, Señor mi Dios, y lo presentamos en nuestras vidas también, en el nombre de Cristo, nuestro bendito Salvador. Amén. Entonces, les voy a invitar para que busquemos la palabra del Señor en el libro de Hechos, un libro muy, muy interesante, capítulo 5, y nos vamos a dirigir específicamente al versículo 19. Y vamos a leerlo en el nombre del Señor. Y dice así: más un ángel del Señor, abriendo de noche las puertas de la cárcel y sacándolos, dijo: Id, y puesto en pie en el templo, anunciad al pueblo todas las palabras de esta vida. Que el Señor nos bendiga. Bueno, aquí se refería a los discípulos, ¿cierto? A los apóstoles que habían sido perseguidos, ¿cierto? Estaban encarcelados, y ahí vemos cómo la mano de Dios interviene. Esta semana hablamos con nuestras hermanas acerca de la intervención que tiene Dios en nuestras vidas. Si nosotros, yo le hacía una pregunta y yo decía, ¿realmente nosotros nos damos cuenta cuando Dios interviene en nuestra vida? A veces nosotros no dimensionamos que Dios está 24/7 con nosotras, pero cuando a veces nos pasan cosas y a veces inclusive nos sentimos solos, pero cuando nosotros nos damos cuenta de que Dios a veces permite cosas, pero el propósito, porque hemos sido nosotras llamadas con propósito, está ahí, está latente. Y Dios nunca va a permitir, ¿cierto?, que ese propósito sea invalidado, porque Dios nos llama con propósito. Entonces, aquí nosotros vemos un ejemplo donde Dios claramente interviene también en la vida de los discípulos, de estos apóstoles, porque ellos tenían un gran propósito, un gran propósito. Y así como lo tenemos hoy día nosotros también. Pero damos gracias al Señor, ¿cierto? Porque aquí los apóstoles, estos apóstoles eran perseguidos. Y dice aquí, para ver un poquito la historia, porque aquí viene desde el capítulo 4 viene ya mostrándonos, pero aquí dice: los apóstoles son perseguidos, entonces levantándose el sumo sacerdote y todos los que estaban con él, y esto es la secta de los saduceos, y se llenaron de celos, y echaron mano a los apóstoles y los pusieron en la cárcel pública. Pero más, dice aquí en el 19, abriendo de noche una puerta de la cárcel y sacándolos, dijo: Id, y puesto en pie en el templo, anunciad al pueblo todas las palabras de esta vida. Habiendo oído esto, entraron de mañana en el templo y enseñaban. Entre tanto, vinieron el sumo sacerdote y los que estaban en él y convocaron al concilio, y todos los ancianos de los hijos de Israel enviaron a la cárcel para que fuesen traídos. Pero cuando llegaron los alguaciles no lo hallaron en la cárcel, entonces volvieron y dieron aviso. Y diciendo: por cierto, la cárcel hemos hallado cerrada con toda seguridad y los guardias fuera de pie ante las puertas, mas cuando abrimos, a nadie hallamos dentro. ¿Ven? ¿Se dan cuenta bueno, de los designios del Señor, y que Él nos manda a nosotros a reconocer de que no vamos solos?
No vamos solos, si el Señor nos ha mandado, ¿cierto? Nos ha direccionado a un lugar. No estamos solos, estamos con el Señor. Entonces, en esta lección, donde nosotros podemos ver, y también en Hechos capítulo 4, donde dice en el versículo 17, sin embargo, para que no se divulgue más entre el pueblo, dice, amenacémosle. Dice, amenacémosle para que no hablen de aquí en adelante a hombre alguno en este nombre. Y echaron mano a los apóstoles, le pusieron en la cárcel pública. Imagínense ahí lo que vimos, más este ángel del Señor abriendo de noche la puerta de la cárcel, los sacó y les dijo, id puesto en pie en el templo, anunciar, así como vamos con la frente en alto, ¿cierto? Y anunciar al pueblo todas las palabras de esta vida. Y habiendo oído eso, ellos obedecieron, ¿cierto? Pero viniendo uno, les dio la noticia, y aquí varones que pusisteis en la cárcel, ¿cierto? Y enseñaban al pueblo. O sea, ya se rumoreó inmediatamente. Entonces, levantándose el concilio, un fariseo llamado Gamaliel, dijo, varones israelitas, mirad por vosotros lo que vais a hacer respecto a estos hombres. Y ahora os digo, apartaos, porque sí. Esta obra es de los hombres, se desvanecerá, mas si es de Dios, no la podréis destruir. No seis tal vez hallado luchando contra Dios. Mire qué inteligente este varón Gamaliel. Sin duda de que sabemos, ¿cierto?, de lo que habla Dios. ¿Por qué? Si Dios nos dice que Él estará con nosotros, ¿cierto? Nosotros tenemos que reconocer y debemos ser fieles en compartir el Evangelio de Jesús y Dios también será fiel con nosotros. Y es así como nosotros tenemos que comprender y pedirle al Señor en oración, ¿cierto? Que nos ayude a tener esa valentía como tuvieron estos apóstoles, ¿cierto? De que no se sintieron temor de predicar el mensaje del Señor, porque vieron la intervención de la mano de Dios. Entonces, tenemos que darle gracias al Señor y ser fuertes porque Él nos entrega una oportunidad de hablar sobre Dios. En el versículo que nosotros podemos tener como involucrado es ir por todo el mundo, ¿cierto? Y predicar el Evangelio a toda criatura. Ese es uno de los mandatos que el Señor nos entrega, que se encuentra en el libro de Marcos. Entonces nosotros tenemos que comprender que si nosotros somos muchas veces infieles porque no dimensionamos todo lo que el Señor, ¿cierto?, nos ha mandado hacer. A veces hacemos oídos sordos. Cuando nos llama el Señor a la predicación del domingo, vamos todos citados a predicar la palabra del Señor y llegamos ahí corriendo, ¿no? Buscando cualquier pretexto, es que no alcanzo, es que esto, es que este otro. Pero el Señor nos tiene que hacer sabios, nos tiene que hacer inteligentes. ¿Cómo no vamos a tener la oportunidad de salir y pregonar este evangelio de Jesús a toda criatura? Que el Señor nos bendiga. Yo haría todo, dejaría todo preparado antes, correría para poder ser este portador del mensaje del Señor. ¿Por qué? Porque Dios me lo ha encomendado. Así como a estos dos apóstoles, ¿cierto? Fue entregado el mensaje de que debían salir. Imagínense, los sacaron de la cárcel pública y le dijo que tenían que ir a predicar al otro día mismo. O sea, en vez de estar así como atemorizados, ¿cierto? ¿Qué me van a hacer? ¿Me van a volver a encerrar? Ellos fueron con valentía, ¿cierto? Y es por eso que nosotros podemos ver en estos hombres algo que nosotros debiésemos aplicar en nuestras vidas también. Los discípulos son encarcelados, ¿cierto? O sea, durante el tiempo de Jesús estuvo con... Él estuvo con sus discípulos, ¿cierto? Se encargó de prepararlo para que ellos pudiesen continuar su obra. Es así, fue así que cuando Jesús volvió y ascendió al cielo, ¿cierto? Para que ellos pudiesen continuar esa obra, ¿cierto? Jesús volvió al cielo y ellos continuaron hablando, ¿cierto? De la palabra de Dios, de estas buenas nuevas de salvación, que hoy día nosotros también llevamos en nuestra vida. Cuando las personas lo escuchaban, creían en Jesús y el número de creyentes aumentaba. Pero, ¿saben qué? ¿Se dieron cuenta en la lección?
habían algunos religiosos, algunos enemigos de Jesús que se enojaban por esa labor que ellos hacían. Ahí es porque ellos hablaban de Jesús y también ellos tenían la oportunidad de orar, presentar a los enfermos, sanaban, ¿cierto? Y ellos empezaron a sentir como celos, pero estos grandes religiosos. Por eso nosotros no debemos ser religiosos, no debemos ser religiosos. Habían enemigos de Jesús, habían hombres que se levantaban y se enojaban por esa labor que estaban haciendo. Y entonces nosotros no debemos callarnos cuando alguien nos dice o nos avergüenza, hoy tú soy evangélico, hoy tú soy cristiano. Ah, pero eso ya no existe, ya está pasado de moda, y tanta cosa. Nosotros debemos seguir hablando de lo que Dios nos ha entregado. Aquí nosotros vemos la gran señal, ¿cierto?, de este ángel que abre la prisión. Esa noche en la prisión sucedió un milagro. Ahí nosotros vemos la intervención de Dios porque ese ángel llegó, abrió la cárcel y les ordenó, ¿cierto?, que volvieran al templo a continuar enseñando el mensaje de Dios. Y entonces, ¿qué hicieron estos apóstoles? Continuaron haciendo rápidamente lo que el ángel les había dicho. Y entonces cuando los sacerdotes supieron de ese milagro, se enfurecieron aún más se enfurecieron y ordenaron que fueran llevados nuevamente a la cárcel. Y inclusive que merecerían la muerte, imagínense, eso decían. Les mandamos que no hablasen en el nombre de Jesús y nos han desobedecido, decían estos sacerdotes. Qué terrible, qué terrible. Pero ¿saben qué? Aquí vemos una valentía en estos apóstoles, en estos discípulos, porque no tenían temor a predicar. Entonces, cuando Pedro y los apóstoles dijeron, nosotros solo obedecemos a Dios. ¡Wow! ¡Qué valentía! Y comenzaron a hablarles de quién era realmente Jesús. Cuando ellos lo oían, se enojaban más todavía y querían matarlo. Pero un hombre llamado Gamaliel, que fue el que fue un instrumento, ahí dice, les dijo, déjenlo, porque si lo que están haciendo es cosa de hombre, se va a terminar pronto. Y es lo que nosotros hoy día decimos, si una obra se abre y es conforme a hombre, no va a prosperar. Pero si es una obra que se abre en el nombre del Señor, no hay quien la detenga, no hay quien la detenga. Vamos a ver florecer, vamos a ver cómo Dios confirma esa obra. Y dice Gamaliel, déjenlo, porque si es algo de hombre, eso va a acabar pronto, pero si es de Dios, nadie lo podrá detener. Lo soltaron, pero antes lo azotaron, le prohibieron hablar en el nombre de Jesús. ¿Qué creen que hicieron los discípulos? Ellos continuaron hablando de la palabra de Dios porque nadie podía detenerlo. Entonces nosotros, este libro de Hechos, que es un libro muy interesante, lleno de enseñanza para la vida de nosotros, habla acerca de la vida de los apóstoles, los que sufrieron para predicar este mensaje de Dios. Entonces nosotros nos queda leer la palabra del Señor, leer la Biblia para conocer todo lo que hicieron estos hombres valiosos, ¿cierto? Para que nosotros llegásemos a conocer a Jesús. Si no fuese por estos apóstoles, por estos discípulos de Jesús que fueron valientes, ¿cierto? Y no callaron su boca, no tendríamos nosotros la oportunidad. Entonces el Señor nos ayude que la vida y la disposición de ellos, ¿cierto? Es un ejemplo para nosotros y nosotros debemos disponernos así como ellos para también hablar. Entonces eso debe servirnos a nosotros como una inspiración, ¿cierto? Para poder hablar y compartir de las cosas maravillosas que Dios hace en nuestras vidas. No sientas temor cuando sales a hablar. Planifica algo lindo para hablarle a las personas, entrega algo maravilloso. Por eso cuando nosotros como maestras de niños, como líderes, como mujeres, tenemos ese lado maternal, pero explotémoslo, acerquémonos
con amor, con cariño, a presentar a Dios. Presentemos nuestro testimonio, lo que Dios hizo con nosotros. Y ahí nosotros no vamos a tener temor de hablar de Jesús cuando estás bajo la voluntad de Dios. Todo lo que sucederá, ¿cierto? Pasarán. Todo lo que suceda, lo que debe suceder, sucederá. Así que yo doy gracias al Señor en esta mañana porque Dios nos habla de que no debemos callar ni temer de hablar de las cosas del Señor, menos avergonzarnos, porque hoy día vemos tanta oposición de la palabra del Señor, vemos tanta frialdad. Hoy día ya los cristianos no son desconocidos en la sociedad, pero son ignorados, son como un grupo más. No hay ninguna atención. Es como que a veces nosotros mismos desprestigiamos el Evangelio de Jesús, pero el Señor nos ayude a que nosotros seamos un buen testimonio para predicar a los demás. Así que el Señor nos ayude a nosotros a ser fuertes, ser obedientes como estos apóstoles y seguir predicando la palabra del mundo, a todo el mundo, la palabra de Jesús. ¿Quién era Jesús? Si nosotros pudiésemos ponernos aquí una camiseta que diga Jesús, o sea, ¿cómo no llevar el nombre de Jesús en nuestra vida al frente ahí, bien imponente? Que el Señor nos bendiga, que el Señor nos ayude para que no nos callemos, no nos callemos, sino que aunque haya oposición en nuestra sociedad hoy día, que nosotros podamos ser valientes, mujeres de guerra, mujeres, ¿cierto? Dispuesta a ir a ese mundo, a toda criatura, a hablarle y pregonar este Evangelio de Jesús, que es un plan de salvación perfecto. Tú has sido llamada con un propósito y Dios va a intervenir en ese propósito y nadie podrá quitar esa oportunidad. A veces podemos demorar un poquito más, pero a veces por culpa nuestra. Pero el Señor nos bendiga a nosotros, mis amadas, para que podamos nosotros en estos devocionales de Saeta Jole y las princesas del Señor, ¿cierto? Podamos nosotros estar aquí con la frente en alto, con un testimonio para poder presentar la palabra del Señor con mucho amor. Este ha sido el devocional de hoy. Para Dios, honra y gloria desde hoy y para siempre. Que el Señor les bendiga y nos vemos el próximo sábado. Bendiciones.